No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Bienvenido. ¿Qué tal, mis reclusos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en este espacio donde viven los sueños, donde vive la imaginación, donde vive la creatividad de todos los seres humanos. Esto es Arkham y espero que estén muy a gusto cada uno de ustedes en su celda para que puedan escuchar este programa. Esto que dije al principio es una frase de un escritor que, si bien no es muy conocido por su nombre, la verdad es que es uno de los más grandes escritores que ha tenido la historia universal, y estoy hablando del señor Alejandro Dumas. Tal vez el nombre no les diga mucho, sin embargo, tiene muchas novelas, realmente tiene una lista impresionante de novelas, increíblemente grande de novelas del señor Alejandro Dumas. Entre ellas, bueno, pues obviamente han leído Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Estas novelas que él escribió son las más reconocidas que tiene, pero realmente tiene una lista impresionante. Ahorita van a ver ustedes cuantísimo, pero cuantísimo escribió el señor Alejandro Dumas en este programa que está dedicado a este señor. Y esta frase que habla del miedo, del terror, él la escribió, y por eso quise empezar este programa con esa frase del señor Alejandro Dumas. Nosotros lo conocemos como Alejandro Dumas, sin embargo, su nombre real no es Alejandro Dumas, es Alexandre Dumas, ya que el señor es francés, nació un 24 de julio de 1802 y bueno, pues falleció lamentablemente el 5 de diciembre de 1870. Y como les mencionaba, en los países hispanoparlantes es conocido como Alejandro Dumas. Realmente fue un dramaturgo bastante importante en su tiempo, y ahorita vamos a ver por qué. Alejandro Dumas es hijo de un general, un héroe olvidado, podríamos llamarlo así, de la Revolución Francesa, pero sí era un general llamado Thomas Alexandre Dumas. Era su padre. Él, como les comento, es un general que actuó de una manera muy importante en la Revolución Francesa, y bueno, la verdad es que inspiró a su hijo Alejandro Dumas para escribir una buena parte del Conde de Montecristo y obviamente de Los Tres Mosqueteros, sus dos obras más reconocidas del señor Alejandro Dumas. Ahorita les voy a enlistar, como es costumbre de cada uno de los escritores, todo lo que él escribió, todo lo que él hizo, porque realmente es una cosa grandiosa lo que él logró, no tanto por su fama, sino por todo lo que escribió. Tenía una creatividad, una imaginación, una facilidad de escritura el señor Alejandro Dumas, que hizo tantísimas novelas autobiográficas también, y bueno, pues de ahí han inspirado también al cine a hacer muchas películas con respecto a sus novelas. Bueno, Los Tres Mosqueteros, yo creo. Y bueno, por ahí vamos a mencionar El Hombre de la Máscara de Hierro, que no es una novela suya como tal, pero que sí fue mencionado el personaje. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Resulta de que este autor, Alejandro Dumas, tuvo un declive económico después de todo ese glamour que tuvo, porque fue muy reconocido en su tiempo. Digo, tuvo muchísimas novelas. Además, déjenme decirles que hay novelas que él no escribió, pero se le atribuyen a él. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En la Revolución de 1848 tomó parte activa. Él se vio involucrado en problemas políticos. Y también, bueno, en ese mismo año, en 1848, rompe su relación con Maquet, que fue su compañera por mucho tiempo. Y entonces, después de eso, después de esta revolución, él regresa a su natal París en 1853, y además tuvo un decline económico el señor Dumas por esta revolución y por estos problemas que se vio involucrado,
y entonces empieza un declive económico y empieza también algunas de sus escrituras con respecto a esto que él estaba pasando. La realidad es que sus libros, por ejemplo, de viaje y reportes de guerra que él escribió, fue por todo esto que él vivió en la Revolución Francesa en 1848, perdón, y también viajó muchísimo. Ahorita vamos a ver todo lo que escribió acerca de sus viajes. El señor Alejandro Dumas tuvo este declive económico también por esta revolución que se había hecho o que se hizo, y entonces tuvo un declive económico muy difícil, el cual la verdad pues tuvo muchas situaciones que él vivió durante esta revolución. Ahorita vamos a platicar por qué, por todas esas novelas que él escribió y que él dio al mundo. Entonces vamos a ver ahorita cómo está este asunto. Dumas se refugia en la casa de campo de su hijo Puis, así se llama su hijo. Él fallece, como les comento, ahí en esa casa en 1870. Fallece el señor Dumas debido a que, bueno, su estado de salud ya era muy deplorable y murió de un ataque al corazón. El mismo día que los prusianos, fíjense algo interesante, entraban en el pueblo. Justamente cuando iban entrando, el señor Dumas fallece. Escribió aproximadamente 300 obras y muchísimos artículos, convirtiéndose en uno de los autores más prolíficos de Francia. Yo diría que de la historia, la realidad, la verdad. Y además era muy versátil porque sus novelas van desde aventura a la fantasía, pasando por la historia. Realmente es un escritor, fue un escritor extremadamente, pero extremadamente prolífico, el señor Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, la verdad es que, como les comento, tenía una creatividad, una facilidad de escritura, porque aunque sus obras son obras muy antiguas, la verdad es que no son tan difíciles de digerir como podríamos hablar un Julio Verne. Julio Verne tiene obras maravillosas, obras impresionantemente buenas. Sin embargo, sus obras son un poquito difíciles, son un poco pesadas. En algunas partes se vuelven un poquito pesadas para seguir leyendo. En cambio, Alejandro Dumas no. Alejandro Dumas, sus obras son un poquito más digeribles y con más gusto para leerlas. Déjenme decirles que se le atribuyen algunas obras al señor Alejandro Dumas que no fueron escritas totalmente por él. Esto fue, bueno, no fueron escritas por él, más bien estos fueron con fines de venta. Entonces la persona que lo escribía, en este caso vamos a hablar en un caso concreto, por ejemplo, La mano del muerto, que es la continuación del Conde de Montecristo. Esta obra de La mano del muerto no fue escrita por Alejandro Dumas, sino por un escritor portugués llamado Alfredo Hogan. Entonces, con fines de venta, se le atribuían a Alejandro Dumas para que se vendiera la obra, ¿no? También, por ejemplo, la novela de Violeta, El hijo de Porthos, Confesiones de la Marquesa, Los caballeros templarios, entre otras, muchas obras fueron escritas bajo su nombre, pero no fueron escritas por él. También otra muy famosa, que era lo que les comentaba yo hace un momento, es El hombre de la máscara de hierro. Esta obra, El hombre de la máscara de hierro, fue escrita por Émile Louset, o Louset sería la pronunciación. No fue escrita por él, pero sí se le atribuye mucho porque el señor Alejandro Dumas menciona este personaje en su obra, en su novela. Porque bueno, él mencionó este personaje en El Vizconde de Bragelonne, que es, es parte de una trilogía. Ahorita vamos a explicar la verdad cómo está la situación de la trilogía de D'Artagnan. Sin embargo, él menciona este personaje que ya en algún momento me preguntaron, en algún programa pasado me preguntaban que si había sido cierto que existió este personaje del hombre de la máscara de hierro. La verdad es que como tal, como un hombre de la máscara de hierro no existió, pero sí existió un hombre en época de Luis XIV que traía una máscara de terciopelo. Si no era de hierro como en la novela de Emily. Sin embargo, sí fue un personaje muy misterioso porque vivía en la Bastilla y lo trataban excelentemente bien. Bueno, lo sacaban a pasear, por así decirlo, aunque se oía algo feo. Lo sacaban a pasear con esa máscara, le compraban todo lo que quería y él fue un personaje muy misterioso porque nadie supo quién era. Nunca nadie se supo quién era.
Mucha gente decía que era el hermano gemelo, como en la obra de Emily, que era el hermano gemelo del rey, Luis XIV, y otra versión dice que pudo haber sido su verdadero padre. En ambas versiones no le convenía al rey, al presidente iba yo a decir, al rey sí, ya sé, hombre, ya me están regañando. Al rey no le convenía que se supiera su verdadera identidad de este personaje, porque, bueno, en cualquiera de las dos situaciones que haya sido, bueno, podía haber sido destronado el rey Luis XIV. Sin embargo, sí fue un personaje que existió en la historia y de ahí se basó Emily para su obra El hombre de la máscara de hierro, mencionado por Alejandro Dumas, ni más ni menos que en El Vizconde de Bragelonne. Es la tercera parte de la trilogía de D'Artagnan y ahorita vamos a explicar y vamos a contar todo esto que ha escrito el señor Alejandro Dumas. Tiene una lista impresionantemente grande, la verdad es que estuvo cañón, diríamos aquí en México, estaba cañón el señor cuando es algo muy grande, cuando es algo estratosféricamente grande, decimos aquí no, está cañón, así decimos aquí en México, refiriéndonos a algo muy grande, tanto malo como bueno, como nivel de conocimiento grande o niveles grandes, así decimos aquí en México. Sí, efectivamente. La verdad es que este señor Alejandro Dumas vivió una época de revolución en su país, Francia, y de ahí yo me imagino que fue también esa imaginación y esa creatividad que tenía para escribir tantas y tantas novelas atribuidas al señor Alejandro Dumas y muchos personajes, ¿no? Los tres mosqueteros, el hombre de la máscara de hierro, D'Artagnan, Porthos, Athos, Porthos y Aramis, por supuesto los tres mosqueteros, que tantas y tantas y tantas versiones se han hecho, parodias se han hecho, yo creo que han sido muchísimas veces que se han, pues ahora sí que parodiado los tres mosqueteros, yo creo que son la novela más sobresaliente, más importante que ha tenido el señor Alejandro Dumas. Muy bien, los voy a dejar con algo de música. Esto es hoy vamos a dedicar este programa a un grupo mexicano que, bueno, conozco a los integrantes. La verdad es que es un grupo muy bueno, se llama Sky Symmetry y vamos a poner música de Sky Symmetry el día de hoy, pues ahora sí que difundiendo un poquito a estos nuevos grupos que van saliendo. Si a alguno de ustedes les hago la invitación verdaderamente de corazón y honesta a que me escriban, les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que ustedes tengan una comunicación aquí con nosotros. Déjenme decirles que si ustedes tienen un grupo, tienen algún demo, con todo gusto mándenmelo, háganmelo llegar para que nosotros lo pongamos aquí en el programa. Si tienen algún escrito como un cuento o una historia, con todo gusto de corazón les digo que lo manden aquí al programa para que lo leamos, ya que bueno, este es un espacio para todos ustedes y ustedes hacen este espacio y la verdad es que aquí en Arkham nos gustaría mucho recibir todos esos escritos, toda esa música de nuestros reclusos, de nuestros internos aquí en Arkham. Así que los voy a dejar con esta melodía que se llama La máquina del tiempo de Sky Symmetry y regresamos aquí a Arkham para seguir hablando del señor Alejandro Dumas.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Arkham. Estamos hablando hoy de Alejandro Dumas y escuchamos a este grupo, este nuevo grupo llamado Sky Symmetry. Bueno, nuevo en, digamos que, en los medios de comunicación, porque llevan 10 años este grupo de Sky Symmetry. Sin embargo, la verdad es que es muy buen grupo y bueno, acaban de sacar su disco La Máquina del Tiempo. Escuchamos de Sky Symmetry. Vamos a continuar con esto de las novelas del señor Alejandro Dumas. Tiene muchísimas, así que vamos a dividirlas un poquito para que vayamos viendo esta situación de las novelas de Alejandro Dumas. Y posteriormente, con todo gusto, como me pidió aquella persona que me preguntó del hombre de la máscara de hierro, vamos a hablar de esa novela, vamos a hablar de los tres mosqueteros y por supuesto de El Conde de Montecristo, ya como novelas unitarias del señor Alejandro Dumas, que también forma parte de este universo fantástico de las novelas y de la literatura. Empezamos con algunas novelas cortas y cuentos del señor Alejandro Dumas, y en 1835 el señor Alejandro Dumas escribió varias: Cherubino y Celestina, El cochero de Cabriole, Un baile de máscaras, Bernardo, Don Martín de Freitas y El cura Chambord. Esas fueron escritas en 1835. La verdad es que son sus primeras novelas, están bastante bien. Y en 1838 escribe Pascual Bruno. Pascual Bruno se las recomiendo si pueden por ahí conseguirla, es buena. Pedro el Cruel en 1839, así como Monseñor Gastón Phoebus, también en el 39. Y en 1841 sale su primera autoría compartida con Joseph Mary. Se llamó El pájaro evasivo, del señor Alejandro Dumas. Práxede en el 41 también, y Un alma por nacer en 1844. Esta de Un alma por nacer es muy buena novela, me van a disculpar, me van a perdonar, pero es muy buena. Un alma por nacer de Alejandro Dumas, de 1844. En el 45 escribe Herminia, en el 51 El cura de Broughton, y en el 54 Las estrellas viajantes del comercio, en el 59 Mariana, y en el 60 Un viaje a la luna, escribió el señor Alejandro Dumas, y en el 61 otra novela que les recomiendo que se llama Deseo y posesión. Así se llama esta novela del señor Alejandro Dumas. Son muy buenas, la verdad es que están, como les digo, no es algo contemporáneo, no estamos hablando de un Stephen King, por ejemplo, que es muy contemporáneo el señor. Estamos hablando de 1800 con el señor Alejandro Dumas, y la verdad es que son muy buenos estos cuentos, vuelvo a repetirlo, son bastante digeribles, son muy buenos, no son tan pesados, lo repito, como Julio Verne. Leer 20.000 leguas de viaje submarino, la verdad es que es muy pesado. Si la terminas, si está interesante, es muy buena novela, pero es un poco pesada de leerla. Tardas días en terminar porque la verdad es que sí está bastante pesada. Bueno, y déjenme decirles que también escribió algunos cuentos infantiles el señor Alejandro Dumas, tanto novelas como cuentos infantiles, y en 1839 escribe El capitán Pánfilo. Este es un cuento infantil bastante bueno, por cierto. En el 42 Aventuras de Lindering. En el 45 Las gachas de la condesa Berta. En el 54 La juventud de Pierrot. En el 58 El rey de los topos y su hija. Es también un cuento infantil. Los dos hermanos, Las manos gigantescas, San Juan Nepomuceno y el zapatero, fueron escritas en 1858. El silbato encantado es bueno. El hombre sin lágrimas, los dos fueron en el 59. El rey de los bolos y la vanidosa en el 60 y 61 respectivamente. El señor Alejandro Dumas escribió estas novelas y cuentos infantiles. Bueno, son infantiles, la verdad es que son novelas infantiles, la verdad, todos estos. El silbato encantado, verdaderamente es un cuento infantil muy bonito. Es bueno el cuento. Efectivamente, las novelas como tales del señor Alejandro Dumas. Déjenme decirles que también escribió horror, Ahorita vamos a mencionar estas novelas de horror que escribió el señor Alejandro Dumas, y además escribió por países, también tiene algunas novelas de Italia y de Rusia, escritas en su época de novela histórica del señor Dumas. Las novelas del señor Dumas, en el 39 escribe su primera novela llamada Actea, y posteriormente viene Aventuras de John Davis y El maestro de armas en el 40, en 1840. Él está un poco enfocado a esto, un poco militarizado,
debido a su papá y a lo que él vivió, como les comentaba, en la Revolución Francesa. En el 43 escribe Ascanio, George, el castillo de Epstein, Silvandira y Amaury en el 43. En el 44 también escribe varias, Los hermanos Corsos, Gabriel Lambert y su más grande y exitosa novela del señor Alejandro Dumas. Mucha gente no lo sabe, pero es parte de una trilogía y estoy hablando ni más ni menos que de Los Tres Mosqueteros. Efectivamente, es la trilogía de D'Artagnan, esta es la primera parte, Los Tres Mosqueteros. Recordemos que Los Tres Mosqueteros, así se llama la novela, pero la novela se enfoca en D'Artagnan, que quiere formar parte de los mosqueteros. Y los mosqueteros, obviamente, pues son acá lo más pro de los mosqueteros del rey. El Conde de Montecristo en 1845, 20 años después, en el 45 también, y además es la segunda parte de D'Artagnan, 20 años después de Alejandro Dumas. La Reina Margot, por supuesto, que fue en 1845, La Reina Margot, La Guerra de las Mujeres, en el 45 también, y El Bastardo Agénor de Mauleón, en 1846. Las dos Dianas en el 47, y entonces viene la tercera parte de la trilogía de D'Artagnan, que es la tercera parte, se llama El Vizconde de Bragelonne en 1848. Esta es parte de la trilogía Los Tres Mosqueteros, 20 años después, y El Vizconde de Bragelonne del señor Alejandro Dumas. El Tulipán Negro en 1850, La Boca del Infierno en el 50 también, Dios Dispone en 1851, así como La Paloma también en 1851. De ahí nos remontamos al 52, Olimpia de Cleves, fue una novela del señor Alejandro Dumas, y en el 54 escribe El Salteador, El Capitán Rich y Los Mohicanos de París. Esta fue escrita desde el 54 hasta el 59. El Paje de Duque de Saboya en el 55, El Horóscopo en el 58, y esta novela del horóscopo se la recomiendo bastante porque también es una de las novelas buenas que tiene Alejandro Dumas, El Horóscopo, así como Las Lobas de Manchoucou en 1859. El Tío de la Rutina, Un Enlace de Amor, El Hijo del Presidiario en 1860 fueron escritas las tres novelas de el señor Alejandro Dumas. Una noche en Florencia en el 61, El Conde de Moret en el 65, El caso de la viuda Lafarge, sería su pronunciación, en 1866, y esta del caso de la viuda también es muy buena novela del señor Alejandro Dumas, no es muy conocida pero es muy buena. Creación y Redención en 1872, y bueno, posteriormente publicada, no fue publicada en el año, fue después, y se dividió en dos libros. El primero se llama El Doctor Misterioso y el segundo La Hija del Marqués. Pero esta de Creación y Redención también es una de las obras buenas del señor Alejandro Dumas. La verdad es que, como les decía, el señor Alejandro Dumas ha sido un personaje histórico bastante importante en la historia de la literatura, porque escribió muchísimas cosas, y como les comentaba, también escribió novelas de horror. El señor Alejandro Dumas escribió novelas de horror y fueron varias. En 1849 escribe Fontenay de las Rosas. En el 51 escribe La Mujer del Collar de Terciopelo. Esta novela es buena, la verdad es que más que horror es suspenso esta novela, pero es muy buena. En el 50 escribe El Testamento de Chubelín. En el 55 La Liebre de mi abuelo. En el 49 La Comida de la Casa de Rossini. En el mismo año Los Matrimonios del Tío Olifo. Y en el 44 escribe Historia de un muerto contada por él mismo. Esta novela también es súper buena, del señor Alejandro Dumas, en 1844. Y bueno, otras obras que tiene de terror: Crímenes Célebres, Historia Maravillosa de Don Bernardo de Zúñiga, Capitán de Lobos. Esta de Capitán de Lobos de 1857 es una de las primeras novelas de hombres lobo, En
de 1857 del señor Alejandro Dumas, Black en el 58 y La Isla de Fuego en el 60. Son las historias de horror que tiene el señor Alejandro Dumas. No, hombre, es algo impresionante, verdaderamente lo que escribió el señor Dumas. Y de ahí nos remontamos a las novelas históricas que tiene muchas, la verdad es que también escribió bastante. Blanca Baliu en 1826, Galía y Francia en el 33, Isabel de Baviera en el 35, la condesa de Salisbury en el 39, el caballero de Armamental en el 43, una hija del regente en el 44, la dama de Monseñor en el 46, los 45 en el 47, Memorias de un médico. Esta es una serie que él hizo de la Revolución Francesa. Ahorita les voy a explicar cada uno de los tomos de esta Revolución Francesa. Se llama José Bálsamo, Memorias de un médico, en el 46. El collar de la reina, esta es la segunda parte de la Revolución Francesa, en el 49. La regencia en 1849, perdón. Los dramas del mar en el 51. Ángel Pitou es la tercera parte de la serie en el 53. La condesa de Charny es la parte 4 en el 53 también. El caballero de la Casa Roja es la parte 5 y en el 53 también. Los compañeros de Heu en el 57. Los blancos y los azules en el 67. El terror prusiano en el 67. El hombre de la máscara de hierro en 1867. Novela que ya aclaramos que se le atribuye al señor, pero realmente le escribió Emily. El caballero Héctor de Saint-Germain en el 69. Esta última obra ha sido sumada de los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia y además fue publicada por primera vez en el 2005 gracias a la recopilación que hizo el señor Claude Schwab, esta recopilación que estaba haciendo el señor Alejandro Dumas. Y bueno, imagínense, estuvo arrumbada por ahí, escondida esta novela del señor Alejandro Dumas, el caballero Héctor de Saint-Germain, en el que escribió en 1869. Esas son las novelas históricas que tiene el señor Alejandro Dumas. Los voy a dejar con un poquito de música nuevamente, en lo que damos un respiro, y seguimos con las novelas de los países de Italia y Rusia, así como las novelas biográficas que escribió el señor Alejandro Dumas. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros aquí en el programa. Déjenme decirles que los invito a que me escriban. Me han estado llegando muchas cartas. Y no crean que no vamos a leer hoy sus correos. Por supuesto que lo vamos a leer en el siguiente bloque, porque me han llegado muchas preguntas y muchas felicitaciones. Les agradezco mucho y les invito, les exhorto nuevamente a que si tienen algún escrito que quieran que leamos en los cuentos de Arkham, si tienen algún tema en particular, si quieren venir al programa, si quieren resolver algunas preguntas, dudas que tengan, con todo gusto aquí recibiremos todos esos comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, escritos y todo lo que ustedes quieran mandarnos aquí a Arkham, esperando que de su celda surja esa imaginación y creatividad y que nos manden todo eso que tienen en su enorme imaginación que poseemos todos los seres humanos, y que ojalá que todos tengamos esa imaginación para bien y no para dañar al prójimo. Esto es Arkham.
Bueno, pues ya regresamos a esto que se llama Arkham. Estamos aquí en la oficina de Arkham. Y lo que acabamos de escuchar es también, como les decía, de el grupo Sky Symmetry. Y se llama De Fuego y Hielo. Esta melodía que acabamos de escuchar. Muy bien, seguimos hablando del señor Alejandro Dumas. Y vamos a platicar un poquito acerca de sus novelas sobre Italia, porque este señor escribió mucha novela histórica y biografías. Ahorita van a ver ustedes que este señor fue un derroche de talento en cuestión de literatura y de escritura. El señor fue una persona y una eminencia en las novelas que escribió, realmente fueron muchísimas y en un tiempo pues realmente no tan largo, fue un tiempo bastante corto. En las novelas sobre Italia tenemos Memorias de Garibaldi, Los Garibaldinos, Los Borbones de Nápoles y La Sanfelice. Esta última, La Sanfelice, son 3 volúmenes: La Sanfelice, Emma Liona y El destino de la Sanfelice. Todas estas novelas fueron escritas entre 1860 y 1865. De ahí nos remontamos a las novelas que escribió sobre Rusia. Como raro está esto, pero así fue. La Bola de Nieve, Sultaneta, Jane, La Princesa Flora, Mariana, Jaime el Desorejado y El Palacio de Hielo. Fueron escritas entre 1853 y 1860. También tiene por ahí una novela llamada La Nueva Troya, que la escribió en 1850. Es una novela bastante como extraña porque en su tiempo fue una novela como de episodios y contemporáneos en ese tiempo. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de 1850, hace más de un siglo y medio que se escribió estos episodios. También tenemos novelas biográficas que hizo el señor Alejandro Dumas. Escribió acerca de Napoleón en 1840, Los Estuardos en 1840 también, Juana de Arco en el 42, Luis XIV y su siglo en el 44, Los Médicis en el 45, Luis XV y su corte en el 49, Memorias de Talma en el 50, Luis XVI y la Revolución en el 50 también, El último rey de los franceses en el 52, Aventuras de un comediante en el 54, Julio César en el 55, Carlos el Temerario en el 57 y Memorias de una favorita en el 65. Todos estos recuerden que es en 1800. Realmente son mucho lo que escribió el señor Alejandro Dumas. Y también tiene sus novelas autobiográficas. Son Mis Memorias del 52 al 55, lo escribió. Historias de mis animales en el 68, Bric a Brac en 1861, Charlas o Causeries en 1860, Historia de un lagarto en el 67. Estas fueron las novelas biográficas que escribió. Y también tiene algo de teatro que escribió el señor Alejandro Dumas. Enrique III y su corte en 1829, Cristina en 1830, Anthony en 1831, La Torre de Nesle en 1832, Catalina Howard en 1834, Kean y el desorden y genio en 1836, Don Juan de Maraña en el 36 también, Piquillo en el 37, Calígula en el 37 también, El Conde de Hernán en el 49 y por supuesto Mademoiselle de Belles-Îles en el 39. Todas estas novelas que hemos estado mencionando desde hace aproximadamente 25 minutos las escribió Alejandro Dumas. Fue una persona verdaderamente importante dentro del mundo de la literatura. Dio mucho, escribió muchísimo y de repente no recordamos bien al señor Alejandro Dumas. No sabemos quién fue o no tenemos el nombre tan arraigado, pero sí fue una persona que escribió muchísimo, una persona extremadamente preparada y una persona con una facilidad para la escritura, una facilidad para la creación, la imaginación, increíblemente grande. Desde sus novelas fantásticas hasta las novelas históricas, incluyendo las biografías y sus autobiografías que escribió, fue una persona extremadamente importante dentro del mundo de la literatura. Realmente escribió muchísimo y muy variado, desde novelas románticas hasta las novelas que tienen de horror, terror y suspenso. Realmente fue una persona extraordinaria en esto de la literatura. Déjenme decirles también
que efectivamente yo creo que Los Tres Mosqueteros han sido, pues ahora sí que ha sido la novela que más se ha llevado a otras adaptaciones. Las aventuras de Athos, Porthos y Aramis, así como de D'Artagnan, para formar parte de Los Mosqueteros, nos remontan a esta novela. Se han hecho una infinidad de adaptaciones de esta novela y vamos a empezar mencionando una película muda que fue dirigida por Fred Niblo en 1921. Esta fue la primera de todas las adaptaciones que se hicieron o que se han estado haciendo. La verdad es que de ahí les voy a decir los años, porque las películas se llamaron igual, Los Tres Mosqueteros. Nada más cambia el director, por supuesto. Y bueno, la siguiente fue en 1935. Esta fue una película blanco y negro. En el 39, dirigida por Alan Dwan, Los Tres Mosqueteros. En el 42, dirigida por Miguel M. Delgado. En el 46, dirigida por Julio Saraceni. En el 48, por George Sidney. En el 69, por Christopher Walken. En el 73, de Richard Lester. Este de Christopher Walken fue un telefilme, no fue una película para cine. Sin embargo, bueno, pues también fue una película, aunque fuera para televisión. De ahí nos vamos al 74 con Richard Lester, al 93 con Steven Erek, y la última fue en el 2011, dirigida por Paul W.S. Anderson. Y hay una adaptación televisiva del 2014, fue producida esta por la BBC. También existen algunas adaptaciones en animación. De hecho, hay una serie por ahí de 1968, me parece que fue, de la Hanna-Barbera. Hizo una serie de animación, Los Tres Mosqueteros. También, obviamente, no podía faltar la versión de libre de Disney, porque no es tan apegada a la historia, sin embargo, sí toma, pues ahora sí que el argumento y los personajes. Los Tres Mosqueteros son Mickey, Donald y Goofy, la versión libre de Walt Disney. Y hay una versión de la Barbie, me parece por ahí del 2009 o 2007, por ahí así. Salió esa película, se llama Barbie y las Tres Mosqueteras. Hagan ustedes el favor, pero las menciono para que no digan que no está completo esto. Y también había una serie animada llamada D'Artagnan y los Tres Mosqueperros. Para mí fue, creo que, una muy buena serie animada. La verdad es que fue una serie que tocaba la novela, la adaptación y por supuesto muchas de las aventuras de los mosqueperros, que eran animales en esa historia, en esa serie animada que se llamó D'Artagnan y los Tres Mosqueperros. Muy bien, y obviamente, bueno, pues ya saben, El Hombre de la Máscara de Hierro, por supuesto, que bueno, también se hicieron varias adaptaciones de esta historia. Pues ahora sí que hay muchas adaptaciones también en dibujos animados. Me parece que Disney también tiene una adaptación. Sin embargo, la primera que se hizo fue La Máscara de Hierro, así se llamó, en 1929, dirigida por Alan Dwan también. Esta fue una producción estadounidense. La Máscara de Hierro en el 39, dirigida por James Whale, de Estados Unidos también. Y hay dos adaptaciones mexicanas. En el 43 fue El Hombre de la Máscara de Hierro y en el 60 fue La Máscara de Hierro. Una fue dirigida por Marco Aurelio Galindo y la otra fue dirigida por Joselito Rodríguez. Ambas fueron de México. En el 62, La Máscara de Hierro de La Masque de Fer fue una producción francesa-italiana dirigida por Henri Decoing. También en el 1977, La Máscara de Hierro también. Esta fue una producción de Reino Unido y fue del director Mike Newell. Y la última que se hizo, que yo creo que es la que todos tenemos más en la memoria, que es El Hombre de la Máscara de Hierro, con el director de Randall Wallace. Fue una producción estadounidense y obviamente con el señor Leonardo DiCaprio, esta adaptación que se hizo. A mí me parece muy buena película, la verdad. Sé que está un poco ñoña y que es de la situación pasada de Leonardo DiCaprio como actor, pero me parece que es muy buena película. Muy bien, esto fue un poquito de lo que hizo el señor Alejandro Dumas. Más adelante vamos a hablar ya de sus novelas, El Hombre de la Máscara de Hierro, Los Tres Mosqueteros y El Vizconde de Montecristo. Vamos a hablar ya más centrados en sus novelas más adelante, por supuesto.
pero sí no podíamos dejar pasar al señor Alejandro Dumas por todo lo que hizo en la literatura. A lo mejor no es tan conocido o no nos suena tanto el nombre del señor Alejandro Dumas, pero la verdad es que es una personalidad increíble el señor Alejandro Dumas. Pues ahora vamos a proceder a abrir nuestro correo, porque vamos a ver qué tienen nuestros podescuchas por aquí. A ver, dice, este es de Luis Montalvo, fíjate. Hola, Uri, déjame felicitarte primeramente por tu programa. Muchísimas gracias, Luis, te agradezco verdaderamente tu felicitación, tu correo sobre todo. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Recuerdas que dijiste que Superman tenía el poder de causarles una enfermedad a las personas? Que yo dije. Para que no lo reconocieran. Ah, ok, sí. Nunca dijiste bien la explicación. Efectivamente sí, ¿no? ¿Y qué creen que sí? Ya me acordé cómo está el asunto. Y ahorita lo voy a explicar. Dice, nunca dijiste la explicación. ¿Y verdad que Superman también puede duplicarse a sí mismo? Sí, efectivamente. Muchas gracias y buenas lunas. Ok, vamos a empezar a explicar todo esto. Muy bien. Resulta y sucede que dentro de esos como poderes ocultos que de alguna manera nada más se mencionaron una vez, que yo vuelvo a repetirlo, me parece que fue una herramienta que ocuparon los escritores nada más para usarse una vez y poder zafarse de algún tipo de situación de la cual ya no podían salir, ¿no? Por ahí de 1970, 75, ya a finales de los 70, 75, 78, por ahí así, la DC Comics dio una explicación del por qué la gente que estaba alrededor de Superman no lo reconocía, nada más quitándose los lentes, que yo lo vuelvo a repetir, se me hace la ridiculez más grande que haya podido tener el mundo de los cómics, sobre todo el mundo de los superhéroes, que el tipo se quite los lentes y nadie lo reconozca, ¿no? Sin embargo, DC dio una explicación bastante, no sé cómo llamarlo, pero sí es bastante ridícula, la verdad. Resulta que Superman tiene una habilidad muy extraña. Puede formar o puede hacer como vínculos con personas que sufren prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es la agnosia visual. Es la incapacidad de recordar rostros. Así se llama, prosopagnosia. Entonces formaba vínculos con estas personas que padecían esto y hacía que la gente que estuviera cerca de Clark Kent y de Superman, por supuesto, padeciera esto y no lo recordaran, no podían recordar su cara. Se me hace algo extremadamente absurdo, pero sí fue la explicación que dio DC en ese tiempo para explicar el por qué no reconocían a Clark Kent y a Superman, en este caso Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen, toda la gente que estaba alrededor de Superman y de Clark Kent, por supuesto, pues ¿por qué no lo reconocían? Pues era por eso, según la DC Comics, esa era la situación. Y verdad que Superman sí, también en algún momento, en alguna de esas historias que escribieron estos guionistas, en algún momento y en alguna ocasión de la Edad de Plata de DC, Superman podía como duplicarse. Hay una historia por ahí en la que él se duplica a sí mismo para poder rescatar a Lois Lane. Es como raro, inclusive no me recuerdo así bien, pero me parece que su doble o la dúplica que pudo hacerse de sí mismo era igual, excepto que el traje era completamente rojo, no azul, era color rojo. Entonces era como algo extraño. Inclusive también hay una historia, también más o menos en los mismos años, en la que Superman puede hacer como cloncitos de él, como Supermancitos también. Es algo como raro, vuelvo a lo mismo, en la época de plata de los superhéroes de la DC. Realmente es algo bastante ñoño, bastante absurdo, pero que fueron herramientas que yo me imagino que ocuparon los guionistas para zafarse de algún tipo de problema que ya tenían encima. Entonces, pues bueno, creo que así fue esta situación. Mi querido Luis, muchísimas gracias por tu felicitación, por tu correo, verdaderamente te lo agradezco muchísimo. Y eso de buenas lunas, déjenme decirles que alguien del pasado, de la radio del pasado, así decía. A mí en lo personal me gusta cómo suena, en lugar de decir buenas noches,
es buenas lunas. Pero bueno, puede parecer que me estoy robando la idea o el saludo, o más bien la despedida de esta persona. Entonces, un saludo si me llega a escuchar en algún momento el señor Iñaki Manero, que fue la persona que decía así. Y además es muy común que las personas que son del ambiente dark o del ambiente gótico se dicen así. Buenas lunas, a mí me gusta cómo suena y por eso de repente lo digo. No quiero abusar mucho de esto para que también no digan que me estoy fusilando algo, pero la realidad es que sí, así decía buenas lunas. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho y te mando un saludote para donde quiera que estés. Espero que nos escuches y nos difundas, por supuesto, si te gusta el programa. Muy bien, vamos a ver. Ok, Carlos Córdoba. Hola, Uri. Soy un vampiro muy joven y me recomendaron tu podcast. Muchísimas gracias, Carlos, por hacer caso a las recomendaciones de las personas que conoces. Y les invito a todos que nos recomienden también, que nos difundan para que esto vaya creciendo más y más. Y si no es mucha molestia, quisiera que pudieras contestarme unas dudas que tengo. Claro que sí, Carlos, si puedo, con todo gusto. Ay, aquí me las enumera. ¿Cómo se les puede matar a los vampiros? ¿Es cierto que el sol no les afecta, solo los debilita un poco? ¿Sana rápidamente o se tardan en sanar mucho? ¿Qué es un ser híbrido? ¿Cuáles son las cosas que los debilita? ¿Cómo es el proceso de transformación? ¿Qué novelas me recomiendas para iniciarme en esto? Ay, changos, son muchas preguntas, Carlos, voy a tratar de contestarlas, pero sí te recomiendo y te sugiero, en muy buena onda, tenemos en nuestro podcast, nuestro programa dedicado a Drácula y a Bram Stoker. Creo que fue el segundo programa o el tercero, por ahí no recuerdo muy bien, pero puedes encontrarlo en la red. Y por supuesto, nuestro programa de mitos de los vampiros lo hicimos creo que fue hace como 3 o 4 programas. Si puedes buscarlo, ahí muchas de las preguntas que tú me haces, ahí las contestamos. Por principio de cuentas, mi querido Luis, quiero que tengas en cuenta que depende de la vertiente que tú tengas de los vampiros. No es el mismo vampiro que leíamos con Bram Stoker que los vampiros que leemos, por ejemplo, con Anne Rice, por ejemplo. No son los mismos. Las vertientes, las ramificaciones. El vampiro como tal, mi querido Carlos, es un personaje muy maleable, que tiene esa facilidad, que tiene esa magia, que tiene esa creatividad de personaje, que puedes hacer prácticamente como tú quieras hacerlo. Es esa facilidad de manejar el personaje. Entonces muchos autores, muchos escritores tienen vertientes y tienen diferentes habilidades y diferentes posturas respecto al vampiro. Pero bueno, pues voy a contestar como muy general. ¿Cómo se les puede matar? Bueno, pues se les mata como a una persona normal, pues puede ser con balas de plata. Obviamente hay vertientes donde con un simple cuchillo puedes matarlos. Y bueno, por supuesto, lo que conocemos que es la estaca en el corazón es lo más común, lo más general dentro de los vampiros. Realmente hay armas especiales que solo dañan a los vampiros, como es la estaca, la ballesta, el agua bendita, ¿no? Una ballesta con agua bendita, como lo vimos en alguna película, también puede matar a un vampiro. Hay muchas formas, como te digo, hay muchas vertientes, hay muchas ramificaciones del ser, pero yo creo que lo más común es la estaca, las balas de plata, y yo creo que el sol también, aunque sí hay algunas vertientes como tú lo mencionas en tu segunda pregunta, sí hay algunas vertientes donde nada más los debilita, pero yo creo que la gran mayoría es que el sol también mata a los vampiros. Muy bien, en cierto modo no es que debilite, de hecho, el sol, sino que les molesta, no tanto que les quite sus poderes, por así llamarlo, sino que les molesta un poco el sol. También pueden llegar a acostumbrarse a la luz solar. Te digo que depende mucho de la vertiente. Drácula de Bram Stoker salía en el día a la calle sin ninguna situación extra. ¿Sana rápidamente o se tardan en sanar? Bueno, depende de qué tipo de vampiro, si es un vampiro normal o es un pura sangre o cositas así. Los vampiros normales tardan en sanar más que un pura sangre. Por ejemplo, me parece que te ayuda mucho o les ayuda mucho
si beben sangre de otra persona y eso como que los regenera, por así llamarlo, ¿no? En algunas vertientes es así, en otras, inclusive no los puedes hacer daño tan fácilmente. Entonces, depende mucho la escritura, más bien el escritor, la novela o en qué universo vampírico te encuentres, para que esto sea como que respuestas muy específicas. Ok, ¿qué es un híbrido? Bueno, si mal no recuerdo, me parece que es la mezcla entre un pura sangre y un vampiro normal. No estoy así como muy seguro, pero me parece que es así. Si un híbrido es como que la mezcla de razas o de clanes entre los vampiros. Esto es un híbrido. ¿Cuáles son las cosas que más los debilita? Bueno, pues ya sabes, ¿no? Es el ajo, algunas es la sal, otras es el sol, son muchas cosas. Bueno, ¿cómo es el proceso de transformación? También depende mucho de la vertiente. Puede ser de un día para otro que ni siquiera se dan cuenta, o puede ser una transformación muy dolorosa, depende del nivel de transformación que lleve. Me parece que en algunas vertientes les duele esa ansia de beber sangre, les duele esa como transformación. No sé, como que son muchas cosas, infinitas cosas que pueden ser. ¿Qué novelas me recomiendas para iniciarme en esto? Hombre, pues es que eso, disculpa, pero es muy obvio. Drácula, por supuesto, de Bram Stoker, es la primera novela que debes de leer de vampiros. Por tus preguntas, por como me estás preguntando, creo que te refieres a algo más contemporáneo. Ahora sí, lee primero Drácula de Bram Stoker, no hay otro. Y posteriormente te recomiendo mucho Anne Rice. Esto que me preguntas como que tiene esa tendencia hacia allá. Entonces, lee, obviamente, Entrevista con el vampiro, Lestat y la reina de los condenados. Te puede servir mucho para esto que tú me estás preguntando. Pero realmente no creas que es así como que todo muy cuadradote, ¿eh? Realmente depende mucho de la vertiente que tú estés leyendo o en qué universo vampírico te encuentres para poder darte una respuesta más exacta, más directa. Pero en general, así muy general, súper general, es esto. Te recomiendo que de veras busques nuestros programas de Drácula y de mitos de los vampiros. Te va a despejar muchas dudas y aparte te van a dar más dudas porque es un universo increíblemente grande, mi querido Carlos. Muchísimas gracias por tu correo, por tus preguntas. Espero que se hayan contestado muy generalmente, de verdad. Mándame otro correo y más específicamente me vas preguntando de lo que vas leyendo y con todo gusto, de verdad, te respondemos todas las dudas que tengas. Muy bien. Ok, vamos a leer otros tres, que son los que faltan. Antonio Cacho. Hola Uri, hola Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por escribirme. Quisiera pedirte que me aceptes en Arkham y que me asignes una celda. Tengo poco de escucharlos y la verdad me fascina tu programa. Solo quisiera pedirte que hablaras más en concreto de las novelas de los autores. Muchísimas gracias, Antonio. Déjame decirte que tú ya formas parte de Arkham, ya tienes una celda, por supuesto. En el momento que gustes venir a la oficina a platicar de lo que tú quieras, con todo gusto te recibimos aquí en la oficina de Arkham. Muchísimas gracias a ti, mi querido Antonio, por tomarte la molestia de descargar el podcast y de escucharnos. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, ahorita estamos como que en ese proceso de primero los autores y ya vamos a empezar a hablar de las novelas. Inclusive ya empecé a hablar de algunas, Los mitos de Tulum, eso de Stephen King. O sea, como que ya fui tomando algunas por ahí. Si quieres buscar los podcasts en nuestro listado gigante de podcast, con todo gusto ahí podrás encontrar todas esas novelas de las cuales ya platicamos. Muchísimas gracias, Antonio. Claro que sí, vamos a tomar en cuenta, vamos a pasar tus peticiones a la gerencia para que ya empecemos a hablar más de novelas en concreto. Ok. Omar Ortega. Hola, Uri. Quisiera mandarte un saludo muy grande a ti y a todos los reclusos de Arkham. Y aprovecho para preguntarte qué opinas de Ant-Man y de Cuatro Fantásticos. Muchísimas gracias, Omar. Claro que sí, un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan en todos los países que nos están descargando a nivel mundial. Y por supuesto, a ti muchísimas gracias por tu correo. Muchísimas gracias de verdad. ¿Qué opino? Bueno, pues yo creo que los voy a cansar de tanto repetir lo mismo. Pero, ¿qué opinas de Ant-Man y de Cuatro Fantásticos? Bueno,
hay que esperar, nuevamente les invito a esperar, a ser pacientes para ver qué es lo que nos van a entregar, en este caso Marvel, con estas dos películas. Lo que yo he podido observar dentro de los trailers en Ant-Man es que vamos a encontrar cosas muy interesantes en esa película. Realmente, aunque es un personaje de mucho peso, porque forma parte de los Vengadores desde sus inicios, no fue de los primeros Vengadores, pero sí tiene un realce importante dentro del grupo. Y yo creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes en esa película. Nuevamente, por el tráiler que he visto, me parece que no están siguiendo la historia original. Sin embargo, yo les apuesto que vamos a encontrar cositas muy interesantes en esa película. Vamos a esperar a ver. En general creo que va a ser buena, aceptable, una película aceptable, pero pues vamos a esperar a ver qué tal. La voy a ir a ver y sí voy a dar la reseña, como muchos de ustedes me han pedido, a manera personal, que dé mi punto de vista sobre las películas que van saliendo. Vamos a esperar un poco. Y de Cuatro Fantásticos, bueno, la verdad es que me da mucha tristeza que rehagan y vuelvan a rehacer las historias. En este caso no sé en qué universo estén basados. Yo creo que se basaron en el universo 5.485.354.00003 un cuarto, o no sé, porque no creo que es en el universo Ultimate también. Está basada Cuatro Fantásticos. Sin embargo, no me agrada mucho simplemente el actor que hace a Mr. Fantástico, a Red Richard. Se ve extremadamente joven, muchísimo más joven que los otros actores. A lo mejor es más viejo, ¿no? Pero se ve súper joven. Y no sé cómo le van a hacer para explicar que Sue Storm y Johnny Storm son hermanos gemelos, porque en la historia original me parece que eran hermanos gemelos, Sue y Johnny. Entonces vamos a esperar un poco. Ya no tardan mucho en salir. Vamos a esperar un poquito esta de Cuatro Fantásticos. Me parece que va a ser una película triste, porque yo creo que no va a dar mucho el ancho, pero vamos a ver. Vamos a ver y esperar a esta película de Cuatro Fantásticos. Y además preguntarte qué película será la más taquillera del 2016. Y me hace un listado. Warcraft, Star Trek 3, Superman Batman, X-Men Apocalipsis, Capitán América Civil War y Escuadrón Suicida. Bueno, pues con riesgo y miedo a que nuevamente los Marvelitas se me echen todos encima, quiero decirles que yo pienso que no es por otra cosa, pero se me hace que Superman Batman va a arrasar con las taquillas. No quiero decir que vaya a ser la mejor película, abusados. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que va a romper la taquilla del 2016. ¿Por qué? Por los personajes que son. Porque mercadotécnicamente los dos personajes son líderes de mercadotecnia dentro del mundo de los superhéroes. Superman lo que saca vende. Así sea pasta de dientes, así sea bote de basura, lo vende. Y Batman, peor tantito. Batman saca un papel higiénico y la gente lo compra. Mercadotécnicamente son personajes, son arquetipos extremadamente grandes. Entonces no le estoy votando a una empresa ni le estoy votando a un personaje. Le estoy votando a un líder mercadotécnico que lo que saca vende. Entonces yo creo que va a ser muy interesante lo que va a suceder en la taquilla el año que entra. No sé si vaya a ser la mejor película, ni siquiera sé si vaya a ser una buena película, pero creo que es la que se va a llevar. Warcraft, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Yo no creo que esté así como que, pero vamos a verla, ¿no? Star Trek, déjenme decirles que está pasando algo muy triste con Star Trek. Yo no fui muy fan de la serie, no me gustaba mucho, la verdad. Sin embargo, estas dos películas últimas que han sacado de Star Trek se me han hecho excelentes. Dos buenas películas de ciencia ficción, extremadamente buenas y bien llevadas. Y la tercera, bueno, pues esperemos que sea una buena continuación de las dos anteriores. Superman Batman, tengo mucho miedo, creo que no lo están manejando como debiera ser. Sin embargo, vamos a esperar, vamos a darles el beneficio de la duda, a ver cómo queda esta película de Superman Batman. X-Men Apocalipsis, bueno, pues déjenme decirles que han estado bastante bien las películas de X-Men, no lo dudo, la verdad es que han estado bastante bien, pero si no tienen cuidado, se les va a ir a pique una de esas películas, una de esas historias. Tienen que ser lo bastante inteligentes para seguir con lo que han logrado hasta ahora con X-Men. Una
estupenda serie de películas. Sí, solamente por ahí una o dos que han estado del nabo. Wolverine, el Inmortal es una de ellas. Estuvo nefasta la película. Sin embargo, X-Men creo que la va llevando bien. Capitán América Civil War, bueno, pues como lo dije y lo vuelvo a repetir, Civil War es una de las historias de cómics más grandiosas que se pudieron haber escrito. Para mi gusto es una de las mejores historias que se hayan escrito en los cómics. Y pues que esperemos que no la vayan a regar, que no se vayan a equivocar llevándola al cine. Creo que es muy difícil. Creo que va a ser algo extremadamente difícil para Marvel llevarlo a la pantalla grande. Pero esperemos que quede bien. Con que no esté como Los Vengadores, la era de Ultron, todo me parece que va a estar bien. Y Escuadrón Suicida, bueno, vamos a conocer, porque solamente los fanáticos de DC pues conocen a este grupo, Escuadrón Suicida. Sin embargo, vamos a esperar. Vamos a conocer una parte que no conocíamos de DC. Y a ver qué tal. Muy bien, muchas gracias, Omar. Pues espero que... Vamos a esperar un poco y sí voy a dar las reseñas. De veras que sí, como lo hice con Vengadores. Así vamos a hacer de las otras películas, porque mucha gente me ha estado pidiendo que dé cine. Muchas gracias, Omar. Te agradezco infinitamente tu correo. Vamos a ver. Ya va a ser el último porque ya nos colgamos un montón con esto. Linda Casas. Yo creo que voy a hacer un programa especial de puros correos, así que les suplico a todos ustedes de la manera más atenta que no duden en escribirnos, que se animen a escribir con preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. Yo creo que va a ser un especial de puros correos para que no estemos con que no, el mío no pasó y tururú. Que hasta el momento he estado leyendo todos, no se me ha pasado ninguno. Ok, Linda Casas, Linda Casas. Hola, Auri. Hola, Linda, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas. Dice, déjame decirte que entre mis amigas te decimos el señor de la voz hermosa. Muchísimas gracias, Linda. La verdad es que me apenan estas cosas. De verdad, te agradezco infinitamente. Nos encanta escucharte y escuchar tus cuentos. Recibe la más grande felicitación y nunca nos prives de esa voz que nos encanta. De verdad, Linda, yo creo que le haces honor a tu nombre. Te agradezco enormemente lo que me dices. Les agradezco a todas esas personas que me escriben, que me dicen y que me comentan lo mismo. Les agradezco de verdad muchísimo, muchísimo. Por favor, sigue leyendo cuentos, síguenos leyendo para disfrutarte todas las noches o todas las tardes. Muchísimas gracias por tus cuentos, muchísimas gracias por tus recomendaciones y sobre todo por tu programa. Muchísimas gracias a ti, Linda, que se toman la molestia de descargarme, que se toman la molestia de escucharme y que se toman la molestia de aguantarme. De verdad les agradezco infinitamente a todas esas personas que se la pasan escuchándome y que me dicen todas esas cosas bellas para mi persona. De verdad les agradezco infinitamente a todos. Bueno, pues vamos a cerrar nuestro correo y nos vamos a despedir por el día de hoy porque ya es hora de terminar con Arkham del día de hoy. Y los voy a dejar con una melodía más de Sky Symmetry. Esto que van a escuchar al final se llama Mente Libre de Sky Symmetry. Les recuerdo nuestro correo radioarkham1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros. De verdad, anímense a escribirme, anímense a que toda su imaginación y creatividad sea compartida con nosotros. Les agradezco mucho, de verdad, a todos ustedes que me escuchan, a todos esos países que me escuchan, a todo el mundo que me escucha. Les recuerdo que sueñen mucho, imaginen mucho, porque para eso es para lo que estamos aquí. Y sobre todo, aquí en Arkham.